Cuando pensamos en una isla, nos solemos imaginar la típica isla paradisíaca con arena blanca y agua cristalina. Lo que no sabemos es que hay islas remotas, en las cuales no sobrevivirías ni una sola noche. A continuación te vamos a nombrar algunas de las islas más peligrosas en el mundo actualmente, si bien sea por sus peligrosos animales o por razones incluso más complejas. Isla Sentinel del Norte, India. Situada en el Golfo de Bengala, es una pequeña isla de unos 72 kilómetros y 8 kilómetros de ancho perteneciente al archipiélago de las Islas Andamán, en el Océano Índico, y es administrada actualmente por la India. La exploración de esta isla aún no ha podido ser posible debido a la hostilidad y el comportamiento tan primitivo de la población. Son la tribu de indígenas de los sentineleses. Se estima que el número de habitantes es entre 50 y 400 personas. Se han aislado tanto de la civilización que después de más de 30 años intentando establecer contacto con ellos, el gobierno indio ha declinado por establecer una zona de exclusión de 3 millas alrededor de la isla, para poder proteger a los extranjeros de los habitantes de la isla. Aparentemente, este pequeño pedazo de tierra no tendría ningún peligro si no fuera porque sus habitantes no reciben con agrado a las visitas. Los sentineleses rechazan cualquier contacto con la civilización moderna, y por lo tanto todo aquel que pise esta entidad soberana puede sufrir el ataque de los indígenas. Isla de las Muñecas, México. Está ubicada en los canales de Xochimilco, al sur del centro de la Ciudad de México. Es una de las islas de la laguna de Texhuilo. Muñecas rotas y deterioradas cuelgan de sus árboles por toda la isla, colocadas por el antiguo dueño Julián Santana Barrera desde 1950. Y es que al parecer estas muñecas eran utilizadas para poder ahuyentar el espíritu de una niña que murió ahogada años atrás. Tiempo después, con la costumbre ya formalizada, la isla se convirtió en un sitio de turismo y los visitantes que acudían allí obsequiaban con muñecas a Don Julián, como agradecimiento por permitir acercarse a la isla. No sabemos si se consiguió ahuyentar los espíritus, lo que sí, construyó una de las islas más terroríficas conocidas. En 1987 se encontró la isla cubierta de lirios acuáticos, generando una gran afluencia del público desde entonces. Poveglia, la isla de los muertos veneciana, Italia. Es una isla situada al norte de Italia, situada entre Venecia y Lido en la laguna de Venecia. Un pequeño canal divide la isla en dos. La oscura historia de esta isla comienza en la época romana, que se utilizaba como retiro para los enfermos infectados de peste. En el Renacimiento, cuando en Europa sufría la tremenda plaga de peste bubónica, Venecia fue azotada especialmente por dicha plaga, y las autoridades deciden trasladar a esta isla todos los cuerpos de las personas fallecidas para ser incinerados. No solamente llevaron a los nuestros, sino también a los que padecían los síntomas para ser lanzados a las piras crematorias. Hasta 160.000 personas terminaron su vida en esta isla. En 1992 construyeron un psiquiátrico para llevar a personas que padecían graves problemas psiquiátricos. En la actualidad, permanece deshabilitada. Así que, ¿cuál será su próxima ocupación? Miyake-shine, Japón. Es una isla del grupo Izu, al suroeste de Honshu, bajo el gobierno de Tokio. Tiene una superficie de 55 kilómetros cuadrados y forma parte del Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu. Es conocida por su constante actividad volcánica, principalmente del volcán Oyama. Por este motivo hay un constante flujo de gas sulfúrico en el aire. Es el aire con mayor concentración de azufre del planeta, sobre todo tras la erupción que ocurrió el 14 de julio del 2000. Por culpa de esta toxicidad, los habitantes tienen que ir con máscara de oxígeno durante todo el día. Isla Quemada, Brasil. Es conocida también como la Isla de las Cobras. Se trata de una isla de 430.000 metros cuadrados y está en la costa de São Paulo, en Brasil. Esta isla da cobijo a una especie endémica de serpientes de la familia de víboras, conocidas como Bothrops insularis, consideradas una de las serpientes más venenosas del mundo. Se estima que hay entre 1 y 5 serpientes por cada metro cuadrado. Debido a su alto riesgo, el gobierno de Brasil ha prohibido la entrada a esta isla. Solamente pueden hacerlo científicos, tras conseguir varios permisos para realizar investigaciones. Un documental realizado por Discovery Channel asegura que la cifra podría elevarse en algunos lugares hasta una serpiente por metro cuadrado. Esta isla, también conocida como la Isla de las Cobras, fue cerrada en la década de los años 20 y las autoridades brasileñas nunca más la han vuelto a abrir. En la actualidad, la Marina de Brasil prohíbe a los civiles entrar en la isla, aunque los científicos a veces reciben permisos. Es un importante serpentario a nivel mundial. Por eso, el 5 de noviembre de 1985 fue declarada Área Relevante de Interés Ecológico. Isla Ramri en Birmania. La isla Ramri es una isla situada frente a las costas del estado de Rakhine, en Birmania. La peculiaridad de esta isla es que sus manglares están repletos de cocodrilos de agua salada, los más peligrosos del planeta. Por si fuera poco, la isla también está habitada por escorpiones venenosos y mosquitos que transmiten la malaria. La isla está marcada por la batalla que se libró en 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, entre el ejército británico y el japonés.
Este último, atrapado en los manglares, sufrió los ataques más duros de los cocodrilos. Se calcula que entre 650 y 1000 soldados murieron entre sus fauces. De hecho, la isla tiene el récord Guinness como el punto con más muertes por ataques de cocodrilo. Vozrozhdínia, Mar de Aral. La isla de Vozrozhdínia, o lo que es lo mismo, Renacimiento, era una de las principales islas ubicadas en el interior del Mar de Aral. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética construyó un laboratorio secreto de armas biológicas, unas actividades que estuvieron en el más alto secreto desde 1948 hasta 1992, fecha en la que la isla y sus instalaciones fueron desmanteladas y abandonadas. Expediciones científicas posteriores a 1992 han podido comprobar que en sus laboratorios se habían desarrollado cepas de anthrax, peste bubónica, tifus, viruela y otros tipos de enfermedades modificadas genéticamente. Isla de Greenert, Reino Unido. La isla de Greenert es una pequeña isla de Escocia de apenas 2 kilómetros de largo por 1 kilómetro de ancho. Durante buena parte del siglo XX fue considerado uno de los lugares más mortíferos del planeta, porque se realizaron una serie de pruebas biológicas con anthrax durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno británico quería probar un posible ataque químico contra Alemania. El coste de descontaminar la isla era demasiado alto, así que se optó por poner a Greenert en cuarentena de forma indefinida. Aunque en 1990 volvió a ser considerada un sitio seguro, nadie se ha atrevido a pisar la isla todavía. Algunos estudios advierten de que quedan esporas de anthrax en el suelo. Tristan da Cunha, Reino Unido. Ostenta el honor de ser el lugar habitado más alejado de cualquier otro lugar habitado en el planeta. Esta isla volcánica pertenece al Reino Unido y con apenas 300 habitantes emerge en pleno Atlántico Sur, a 2.810 kilómetros de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y a 2.334 de la isla, también británica, de Santa Elena. El peñasco es tan abrupto que no hubo manera de construir un aeropuerto. La única vía de comunicación de Tristan da Cunha con el resto del mundo son 2 barcos y una compañía pesquera, el MV Edinburgh y el MV Baltic, que cada 2 meses hacen la travesía desde Ciudad del Cabo. El viaje dura unos 6 días si el mar no se pone canalla. Cada barco tiene una capacidad máxima para 12 pasajeros. Los no residentes en la isla tienen además que solicitar un permiso previo para que sea autorizada su estancia en el archipiélago. Cayton Island, Kiribati. El 5 de mayo de 2010, Alex Bond, navegante oceánico británico, ancló su pequeño velero, el Mary Powell, con el que hacía la travesía desde Hawái hasta Australia, frente a la costa de un atolón perdido en el Pacífico. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio salir de la espesura a un grupo de nativos que le pedían ayuda. Los 24 habitantes de Cayton Island, uno de los islotes que componen el pequeño país de Kiribati, habían sido olvidados por su gobierno y llevaban meses sin recibir ayuda exterior. Los 14 adultos y 10 niños que quedaban en la isla estaban famélicos y hambrientos. Bond les dio comida y organizó por radio una expedición con víveres. Canton es el más septentrional de los atolones del archipiélago de Kiribati y está a 1760 kilómetros de la capital de la república, el lugar habitado más cercano. Lo curioso es que tiene una pista aérea de 1900 metros de longitud, construida por los americanos durante la Segunda Guerra Mundial, pero en la década de los 70 quedó abandonada. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta pronto!